Comienzo la sesión de hoy, en la que está con nosotros, conferenciante, don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, desde luego al que ya todos conocemos, pero como es costumbre haremos un resumen breve de su trayectoria, sobre todo académica. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció de profesor de Paleografía y Diplomática en esta misma universidad. En el año 88 ingresó como científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estando destinado en Madrid, en Barcelona y más tarde en Madrid. Es profesor de investigación y es director actualmente, ya desde hace años, del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento de dicho Consejo Superior. Desde el año 1994 es además es coordinador institucional en Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es vicepresidente del Comité Español de Ciencias Históricas. Otros datos, pues es director de la revista Cuaderno de Estudios Gallegos y de sus dos series bibliográficas, Anejos y Monografías, y también lo es de la colección Galicia Histórica de la Fundación María de la Mata. Es vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Genealogía y Heráldica y miembro de muy diversas comisiones asesoras de la Administración Autonómica Gallega, entre ellas la Comisión Heráldica de la Xunta de Galicia, de la que es vicepresidente. En las corporaciones académicas podemos citar que es académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, así como de las Academias Internacionales de Genealogía y de Heráldica. Es correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz y miembro de honor o correspondiente de muchas más académicas, de más de una veintena. Es presidente del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica. Por su trabajo ha obtenido diversos premios, entre ellos el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección y el Premio Internacional Dalmiro de la Válgoma, que concede la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Además, ha sido distinguido como Gran Oficial de la Orden del Mérito Melitense y es comendador de la Real Orden de Isabel la Católica. Sus publicaciones son numerosísimas y su actividad científica, por lo tanto, también. Es autor de más de dos centenares de artículos y estudios, una veintena de libros y ediciones en distintos capítulos en volúmenes colectivos. Vamos a destacar algunas, pocas porque tiene muchas, de sus obras. El Manual de Heráldica Española, la obra titulada Palos, Fajtas y Jaqueles, la fusión de armerías en Galicia durante los siglos XIII al XVI, los emblemas municipales de Galicia, de los que ha elaborado, diseñado muchísimos de los escudos que ahora llevan los municipios gallegos y que desde luego su mano maestra se distingue en cuanto se ven. Ha publicado también un importantísimo trabajo que es Los Señores de Galicia y Parentesco e Identidad en la Galicia bajo medieval, linajes, costumbres, onomásticas y armerías. Y últimamente, bajo su dirección, se ha publicado un libro que se titula Mujeres con poder en la Galicia medieval. Bueno, dicho esto, que es un resumen de lo mucho que podemos hablar de Eduardo, que debo añadir, además es miembro de la Junta Directiva de esta casa, que lo había dicho, hoy nos va a hablar del reinado de los Reyes Católicos, retos y logros en su política interior. Cuando quieras. Pues muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? Sí. ¿Se me oye ahora? Sí, pero es que yo no se lo he apagado. No, no está bien.
Bueno, pues como acaba de anunciar, bueno, es evidente que todo lo que ha dicho no es mentira, pero la sustancia de todo eso no es mentira, pero bueno, ya se deduce todo eso porque somos buenos amigos. Pero que se deduce bien que somos amigos desde hace muchos años. ¿Se me oye ahora? Bueno, voy a intentar mantenerme así cerca. El tema que hemos elegido para esta intervención es el reinado de los católicos, pero circunscrito a lo que es la política interior. ¿Y por qué? Bueno, pues porque yo entiendo que el reinado de los católicos constituye un momento histórico de una enorme trascendencia que ha dejado una huella en la historia de España que permanece todavía hoy, que llega todavía hoy, ¿no? Hay un antes y un después en el reinado, con el reinado de los católicos. Pensemos que pues, hacia mediados del siglo XV lo que había pues, aquí en la península ibérica pues, era un conjunto de reinos pobres y mal avenidos, y en un proceso de poco más de 30 años nos encontramos con una nación, con una conformación de un Estado moderno, una nación consolidada que se convierte en muy poco espacio de tiempo ya pues, la primera potencia del mundo en ese momento, ¿no? Y todo eso tiene una explicación. La explicación no está, como algunos suponen, pues, en el hecho de haber descubierto las Indias y todo lo que pudo ir y volver de allí, sino que la explicación está en lo que pasó aquí dentro. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí dentro? Bueno, lo primero que habría que decir es que el reinado de los católicos no tiene nada de original, o la sustancia de ese reinado no es original. En realidad es fruto de un proceso anterior, pues, que arranca pues, un poco más lejos a mediados de la segunda mitad del siglo XIII. Se recrudece ese proceso en la primera mitad del siglo XIV y llega pues, a esos comienzos del siglo XVI. Es un proceso en el que intervienen pues, distintos factores, distintos cambios que afectan a todo el occidente peninsular, pero, como luego diré, entremos de lleno en el tema, la verdadera singularidad del reinado de los católicos es que cumplen todo lo que se comprometen a hacer al principio del reinado. Esa es la verdadera clave. Si nosotros observamos las Cortes de Madrigal, las Cortes de Toledo, que es donde está la clave política del reinado de los católicos, pues no hay nada nuevo. Prácticamente lo que ellos se plantean, lo que se aprueba en esas Cortes, ya se habían aprobado en otras convocatorias de Cortes a lo largo del siglo XV. La gran diferencia, insisto, es que con los reyes católicos todo lo que se acuerda en las Cortes se realiza, se ejecuta a lo largo del reinado. Ese es, en mi opinión, el gran mensaje que había que dar para entender el reinado de los católicos. La muerte de Enrique IV, que es el último trastámara, se produce en diciembre, creo recordar el 11 de diciembre de 1474, y apenas 2 días después de la muerte de Enrique IV se produce en Segovia la aclamación de Isabel la Católica como reina de Castilla. Añadiré que el título de católicos es un título que se concede a Alejandro VI en 1494, años después, ¿no? Esta proclamación de la reina Isabel en Segovia, ya todavía el 14 de diciembre, fue un hecho que fue aceptado por todos, no fue discutido, ¿no? Pero hubo algún silencio, alguna ciudad como Madrid o Plasencia, que estaban en manos de los Zúñiga, que no eran favorables a el rey, sino a doña Juana, etc., ¿no? Pero en general, digamos que fue un hecho aceptado. Tampoco puede hablarse de que hubiera un entusiasmo popular, ¿no?, en favor de doña Isabel. No, o por lo menos no ha quedado huella de ello en la documentación. Lo que sí que consta es que desde el primer momento lo que se produce es un apoyo determinante del núcleo fundamental de la nobleza. Hay unos cambios, hay unos bandos que favorecían a doña Juana, luego favorecían a doña Isabel, que fueron estudiados por Isabel del Val hace ya algunos años y que demuestran que efectivamente se produce un enorme cambio. Bueno, estas cosas a lo mejor hasta son relativamente conocidas por la serie esa de la televisión, que habrán dibujado un poco, por lo que yo vi, yo no la seguí la serie, pero por lo que vi es de lo que era la
la trama histórica era correcta, estaba bastante bien hecha, no le puse reparo en lo poco que vi. Otra cosa era pues, ver a doña Isabel darle 2 besos al arzobispo Carrillo, pues era un poco raro. Eso que la llamaran majestad pues, también era muy raro. El ver a don Fernando el Católico con las piernas cruzadas en el trono, pues también es muy raro. Eso de llevar la espada puesta encima, pues continuamente, pues también es muy raro. Esa escenificación sí que era todo un verdadero despropósito. Pero lo que es la trama de la serie, por lo que yo percibí, estaba muy bien realizada, era bastante fiel y es más o menos lo que estaba intentando reflejar en este primer momento, ¿no? Es verdad que entonces que se produce un apoyo de la nobleza, los primeros que se muestran favorables son los Mendoza, precisamente enemigos suyos en el periodo anterior. Ellos incluso fomentan la creación de una liga nobiliaria para defender los derechos de doña Isabel, y el primero de los primeros que se apuntan a esa liga nobiliaria es nada más y nada menos que el conde Benavente, otro de los grandes defensores de doña Juana, o el infante don Enrique Fortuna, por ejemplo, también, que entonces precisamente hizo una carrera política importante en Castilla, y habrá que recordar que Enrique Fortuna había sido uno de los candidatos a la mano de la princesa doña Juana. En fin, pues esto se produce, digamos, en esa primera semana a la muerte de Enrique IV. Pero casi al mismo tiempo se produce un problema serio entre castellanos y aragoneses. ¿Y cuál es? Pues que en el derecho aragonés las mujeres podían transmitir los derechos a la reina, pero no podían ejercer la autoridad. Y en cambio en el derecho castellano no era así. En el derecho castellano, efectivamente, las mujeres no solo transmitían los derechos, sino que además podían ejercer ese derecho a gobernar, ¿no? Y claro, esa exclusión de la mujer pues era un arma de doble filo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que los reyes solo tenían una hija en ese momento. En fin, era un asunto realmente peligroso, y sobre todo por esa razón lo que se produce es un principio de acuerdo y se negocia después los detalles de ese acuerdo en lo que se firmó después como los acuerdos o el Estado de Segovia, ¿no? Que se firma todavía en el mes de enero. Recuerdo que el rey se muere el 11 de diciembre, y ya estamos en enero, ya con el acuerdo y con todo lo que va a desarrollar el tratamiento y el equilibrio en el gobierno, tanto en Castilla como en Aragón, de los dos monarcas. En realidad, el acuerdo este de Segovia, los reyes lo firman como un primer acto de un reinado que ellos querían que fuera continuidad del anterior. En eso eran plenamente conscientes, y por eso también no hubo unos cambios grandes en los nombres de los que ocupaban los puestos en el Consejo Real o en la Hacienda Real, etc. Eso no quiere decir que no apareciera gente nueva que iba a jugar un papel, que se van a convertir en los hombres fuertes del reinado. Estoy pensando, por ejemplo, en Gonzalo Chacón o en Gutiérrez de Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Que se incorporan a la Contaduría Real, o otra serie de nombres como Rodrigo Maldonado, o Alfonso Manuel, o García López de Madrid, etcétera, que se incorporan también al Consejo Real. Estos son, pues, digamos, los hombres fuertes del nuevo reinado, del nuevo régimen, ¿no? Al poco de comenzar el reinado, insisto, ya todavía estamos en el mes de marzo del 75, se sabe también que por Castilla empieza a circular un representante, una especie de delegado mensajero portugués, que empieza a buscar, captar adhesiones en favor de doña Juana, que estaba en ese momento recluida en Trujillo. A este primer personaje, este primer mensajero, le sucede otro, una especie de procurador, que va anunciando que Alfonso V, el rey de Portugal, va a contraer matrimonio con doña Juana y va a reclamar para ellos el trono de Castilla. Todo esto, esta reclamación, estas pretensiones de doña Juana y del portugués, provocó una reacción en favor de doña Isabel. Tanto es así que hasta hubo pues, una especie de sublevación popular en favor de defensa de doña Isabel. Pero, sin embargo, los apoyos del portugués también crecieron, sobre todo cuando el portugués se planta en Arévalo, y sitia Toro, y empieza pues, a hacerse con Zamora, con
tierra, como Marqués, con Villalonso, con Urueña, que va conformando una especie de cinturón de villas que se declaran en favor de sus pretensiones. Pero según avanzó el verano del año 76, las cosas empezaron a cambiar, probablemente porque también hubo un cambio de estrategia por parte de los castellanos. Pero lo cierto es que a lo largo del verano, y sobre todo a partir de septiembre, pues, el mapa cambia completamente. Pensemos que en Galicia, por ejemplo, Pedro Madruga, el gran defensor de Doña Juana, pues tuvo que replegarse a la frontera, ¿no? O pensemos en el arzobispo Carillo, que se había pasado a Doña Juana, había abandonado a Doña Isabel, pues también empieza a perder terreno, también pues, se pierden las fortalezas, las más importantes fortalezas de la Orden de Calatrava, pues el marquesado de Villena también se sublevó contra su señor, los barcos portugueses que venían de Guinea empiezan a ser atacados por los castellanos, en fin, se dibuja un panorama ya que empieza a cambiar en favor de Doña Isabel. Esto unido a una serie de victorias no importantes, pero sí moralmente determinantes, como pudo ser, por ejemplo, la pérdida de Burgos, del castillo de Burgos, por la pérdida del control de lo que era el norte del reino, etc., empiezan a dibujar ya lo que va a ser el derrumbamiento de la causa de Doña Juana y de Alfonso VI de Portugal, ¿no? En los principios del año 76 pues, se multiplica, por ejemplo, la pérdida de Trujillo, de Ocaña, de Zamora, se somete el maestrazgo de Alcántara, se pierden los portugueses pierden las fortalezas de la Orden de Santiago, de la Orden de Calatrava, también se va perdiendo el resto del marquesado de Villena, y sobre todo se producen abandonos, deserciones muy importantes. Por ejemplo, el duque de Arévalo y sus hijos, el conde de Ureña, uno de los alcaldes de Zamora, don Francisco de Valdés, don Íñigo López de Zúñiga, etc., van abandonando las filas de los portugueses y se pasan a la Isabel. Mientras tanto, Alfonso V, su situación empieza a ser ya delicada, solicita refuerzos que le llegan de la mano de su hijo, el príncipe heredero. Eso pues, levantó los ánimos de los portugueses, pero nada más. Lo cierto es que a partir de marzo del año 76 se produce una nueva escaramuza militarmente poco importante, pero moralmente decisiva. Y a partir de eso, pues prácticamente lo que es el derrumbe de la causa de Doña Juana y de portuguesa, pues ya es cuestión de tiempo. De hecho, Alfonso V firmó una tregua de 3 meses que no llegó a cumplirse porque antes ya se rindió todo y acto seguido pues, se retorna a Portugal, ¿no? Lo que queda pues, son la necesidad de acuerdos con la nobleza, con los nobles que han defendido a Doña Juana. Es verdad que se entablan unas negociaciones en las que no hubo represalias, sino que realmente lo que hicieron los reyes fue una paciente política de conciliaciones a la cual se tuvieron que acomodar todos, incluidos también los vencedores, porque el objetivo era claro, era sumar voluntades y evitar la dispersión de los apoyos, y es así como se hizo, ¿no? Tras este primer periodo, que en fin, llegamos, como hemos visto, a principios del año 76, o sea, un poco más de un año de la muerte de Enrique IV, pues podemos decir que España entera cambió de signo y cambió casi hasta de alma, ¿no? Importa matizar lo que dije al principio, que es la monarquía autoritaria de los reyes católicos es fruto de un proceso largo que se inicia en esas décadas finales del siglo XIII y que llega pues, prácticamente a ellos, ¿no? En términos más amplios, cabría entender que la noción y la realidad del Estado, entendido como fórmula más adecuada para la organización, había renacido con fuerza en toda Europa en esas últimas décadas del siglo XIII, y que en su contexto se había forjado la idea de la corona como núcleo y elemento principal de una construcción política completa, pero unida y organizada como Estado. Esto es justamente lo que hicieron los reyes católicos durante todo su reinado, de manera que el ejercicio del poder adquirió unos perfiles nítidos, alcanzando de seguido los fines propios de lo que hoy entendemos como un Estado, es decir, la promulgación y la aplicación de la ley, el ejercicio de la justicia,
la salvaguarda de la paz y la seguridad interior, la protección del orden social, el fortalecimiento de la fiscalidad, el monopolio o regalía de las salinas, de las minas, de las tierras baldías, etc., ¿no? La acuñación de moneda, el desarrollo de algunas formas primitivas de política económica o incluso asistencial, tenemos cuestiones sanitarias, educativas, en obras públicas, la dirección de la guerra, las relaciones exteriores, etc. Todo eso que hoy nos parecería algo normal, en ese momento no lo era. La monarquía medieval era otra cosa completamente distinta. Cambia precisamente en este reinado. En resumidas cuentas, en la primera del año 76, insisto, poco más de un año después de la muerte de Enrique IV, y al tiempo que se cerraban esos primeros acuerdos con la nobleza, los reyes convocan las cortes que tenía previsto convocar a comienzos del reinado. Esas reuniones de cortes se celebraron en Madrigal y concurrieron la mayor parte de los procuradores de las ciudades que tenían derecho de voto en cortes. Allí, naturalmente, lo primero que se hizo fue jurar a la reina Isabel y acto seguido se tomaron una serie de decisiones importantes, sobre todo en función de los dos grandes problemas que tenía el reino. Cuando hablo del reino me refiero naturalmente en este momento a Castilla, ¿no? A la corona de Castilla. En primer término, algo que no se suele repetir, no se suele decir, que es el desequilibrio, el gravísimo desequilibrio que padecía la Hacienda Real. Y entonces lo que se hizo fue reestructurar completamente la Hacienda Real y en particular lo que es la Contaduría Mayor de Cuentas, que era donde se percibían las rentas, donde se hacían los repartos de acuerdo con los acuerdos de las Cortes, etc. La reforma también buscó ajustar las rentas que estaban hipotecadas por causa de los juros, de los muchos juros que se habían concedido, sobre todo en el reinado anterior, o simplemente habían sido vendidos o habían sido usurpados. Entonces se tomó una decisión también muy importante, que es revisar los juros concedidos, sobre todo suprimir aquellos que tenían un origen irregular. Y otro gran problema que tenía Castilla era el orden público, en lo que era el bandolerismo. Y esto se afrontó con la puesta en marcha de un organismo muy importante que luego va a tener un largo recorrido que llega hasta hoy vestido de verde, que es la Guardia Civil, ¿no? Que es la Santa Hermandad. La Santa Hermandad se concibe como un cuerpo general de policía, un ejército interior, un ejército permanente, para mantener el orden público, para salvaguardar de la seguridad, evitar los actos de bandolerismo, etc. El proyecto se había inspirado en una hermandad vieja anterior, la de Toledo, vinculada más que nada con los rebaños de la Mesta, y establecía como lo más fundamental es que en aquellos lugares en que tuvieran más de 30 vecinos se mantendría pues, un caballero y un ciudadano como alcaldes de la Santa Hermandad. Mientras que en las villas y ciudades lo que se mantendría ya sería un cuerpo de cuadrilleros de a pie y de a caballo, los cuales serían efectivamente el germen de ese verdadero ejército interior permanente, ¿no? A lo largo de este año 76 y comienzo del 77 se celebraron unas sucesivas juntas de la Santa Hermandad en las cuales pues, se va regulando un poco su organización, la fórmula de sostener ese ejército a través de unos impuestos sobre las mercancías, etc., ¿no? Pero sobre todo lo que se constata desde la primera junta que se celebra en junio del año 76 es la enorme eficacia con que actúa la Santa Hermandad. De manera que en un proceso que va a poco más de un año, antes de cumplirse el año, de hecho, ya se constata que está restablecido el orden público, está dominado lo que era el bandolerismo, que era la gran lacra social que padecía la sociedad en ese momento, en el comienzo del reinado. También hay otra cuestión importante en relación con la nobleza, el sometimiento de la nobleza, es que se repite mucho que los reyes católicos practicaron una política contraria o antinobiliaria, ¿no? O contraria a la nobleza. Pero esto simplemente no es cierto. En realidad lo que los reyes hicieron fue fortalecer la autoridad real y seguir siempre la misma tónica, un poco lo que ya he dicho. Su generosidad a los que se someten, una generosidad a veces incluso extrema, y en cambio aplicar con la mayor severidad la ley a aquellos que se resistían. Por eso los acuerdos con la nobleza fue moneda común, sobre todo en estos primeros años. Se ilustra muy bien esto
con el viaje que celebraron, que realizaron los reyes en abril y verano del año 77 a Extremadura y a Andalucía. Durante el mismo, pues efectivamente se aplicaron castigos, a veces castigos muy severos, ¿no? Pero también se cerraron acuerdos muy significativos. Yo tengo aquí anotados, por ejemplo, los que se cerraron con los Aguilar, señores de Montilla, y con los Fernández de Córdoba, de la Casa de Cabra, también el acuerdo con el mariscal Fernández Arias de Saavedra, que disputaba tarifa Alfonso Enríquez, hijo del almirante, o con el duque de Medina Sidonia, o con el marqués de Cádiz, o con el propio marqués de Villena, que ya fue la segunda vez que demandó y recibió el perdón real. En Galicia, en cambio, suele decirse que ocurrió algo muy diferente, y en realidad tampoco fue muy diferente a lo que pasó con Extremadura en Andalucía. Simplemente que había algunas singularidades en Galicia. ¿Y cuál es la singularidad fundamental de Galicia? Bueno, pues un largo rosario de conflictos nobiliarios que hacen que normalmente hablemos de un siglo de conflictos. Ya desde comienzos del siglo XV empieza a haber conflictos y debates, verdaderas guerras intestinas que desangran Galicia a lo largo de todo el siglo, ¿no? Y luego, la otra gran singularidad de Galicia, como consecuencia probablemente de esto también, es que en el año 80 todavía permanecía abierta la guerra civil. La guerra civil había acabado en poco más de un año. Sin embargo, en Galicia, 5 años después, todavía seguía el conflicto dinástico abierto. Esa quizás es la singularidad, y ese es el motivo porque a comienzos del año 80 los reyes envían a una serie de señores, a unos personajes, a Fernando, el hijo del conde de Buendía, a Fernando de Acuña, a García López de Chinchilla, con una serie de atribuciones para imponer el orden. Lo curioso es que probablemente este Fernando de Acuña a mí no es un personaje que sea especialmente simpático. Lo que hizo fue enfrentarse con todos. Se enfrentó no solo con los que habían apoyado a doña Juana, sino también con los que habían apoyado a la propia doña Isabel, como era el propio Alonso de Fonseca, o como era el conde de Lemos, nada menos, o el mariscal Parocera. A este último además le mandó cortar la cabeza en Mondoñedo. Esto ocurrió el 3 de octubre del año 83, y esto que yo llamo una injusticia ejemplar, lo que fue como mano de santo. Supuso el sometimiento de la nobleza rebelde y supuso pues, la paz definitiva de Galicia. A partir de ese momento, todos estos conflictos que se ventilaban por la fuerza de las armas se ventilaron en los tribunales. Y de hecho, pues, hago como aportación, nosotros tenemos unas investigadoras que están viviendo prácticamente en Valladolid, pertenecen al Instituto de Estudios Gallegos, y están allí trabajando. Estamos haciendo una revisión sistemática de todos los procesos judiciales que se desarrollaron a lo largo del final del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. Se cuentan por millares esos procesos judiciales. Y procesos judiciales, por cierto, enormemente interesantes por la documentación que contienen, documentación original del siglo XV. Es decir, que efectivamente pues, desaparece esa conflictividad militar y entramos en un proceso de conflictos de togas de tribunales. Pasando un poco el asunto de la nobleza, pasando a otro tema que es importante, que es la unión de los reinos. Convendría advertir, aunque sea cosa sabida, que en la Europa del siglo XIV se había ya acostumbrado a unificar bajo una misma idea de nación todos estos reinos peninsulares. Así, por ejemplo, los concilios de Constanza y Basilea, que comienzan respectivamente en 1414 y 1434, ya pues, se reconocía la nación española como una de las 5 grandes naciones de Europa, junto a Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Esta idea, que no se sustentaba en un concepto, o no se sustentaba solo en un concepto geográfico, sino que tenía hondas raíces culturales e históricas, germinó también en los ambientes políticos, sobre todo los castellanos, pero con un sentido nuevo, más preciso, más político, de las antiguas concepciones historiográficas de la plenitud medieval. De esta forma, según avanzó el siglo XV, cada vez fueron más los autores y los textos que preconizaron la transformación de aquella idea o ámbito de poder solo, según la interpretación que hizo José Antonio Maraval, en una verdadera unidad hispánica, entendida exactamente como una unidad política bajo una sola corona. Y como es sabido, esta nueva realidad política
se materializó formalmente en los comienzos de 1479, cuando muere, más de viejo que de enfermo, el rey Juan II de Aragón, de manera que don Fernando y Isabel añaden a su gobierno pues Sicilia, Cerdeña, Mallorca, Cataluña, Valencia y Aragón, o sea, lo que era la corona de Aragón. Y según lo pactado en Segovia, en esos acuerdos de Segovia de comienzos del año 75, esta nueva realidad tuvo un necesario y oportuno reflejo en la intitulación regia y en las representaciones heráldicas. En el primer caso, pues es la larga enumeración de los reinos y señoríos bajo el gobierno de los reyes, que están ordenados por su incorporación, en el orden cronológico de su incorporación a la corona, y se ha mantenido vigente prácticamente, yo creo que hasta la actualidad, ¿no? Y en el caso de las armas reales, pues esa disposición del cuartelado real contra el cuartelado con el partido de Aragón y Aragón-Sicilia, y con los añadidos circunstanciales de Navarra o de Hungría, de Jerusalén o de Nápoles, etc., pues es la manera de representar el equilibrio en el trono de esas dos coronas de Castilla y Aragón. No quiero detenerme mucho más en eso porque creo que considero que es un tema solamente conocido. En cambio, creo que es importante volver la mirada otra vez a eso que mencionaba yo antes, que eran las Cortes de Toledo, que se celebran a finales del 79 y a lo largo del año 80. Las Cortes de Toledo, digamos que son, en palabras de Luis Suárez, el gran acontecimiento central del reinado de los católicos. Allí se establecen efectivamente las líneas maestras de la acción política interior y en lo más esencial, como dije también, son desarrollo, culminación de todo lo que se había aprobado en las Cortes a lo largo de todo el siglo XV. Pero lo decisivo, lo novedoso, insisto mucho en ello, fue simplemente la eficacia con la que se aplicaron estos acuerdos. Entre otras muchas, se tomaron medidas para reajustar, por ejemplo, las equivalencias monetarias y asegurar la estabilidad de su curso legal. Se prohibió también la saca de oro y plata del reino, cosa que tendrá luego relación con la expulsión de los judíos, por ejemplo. Se estableció también para recuperar el monopolio en la fundación de mercados y ferias, o para la reducción mediante declaratorias de las mercedes situadas en las rentas reales, los juros que mencionaba antes, y se aplicaron además modos para acabar con las privatizaciones de tierras de uso comunales, o para el apartamento de judíos y mudéjares en barrios especiales, y se insistió mucho asimismo en la oposición al otorgamiento de beneficios eclesiásticos a extranjeros. Se organizó profundamente el Consejo Real y algo menos la audiencia y otros oficios de la justicia y la abogacía. Pero todos estos acuerdos estuvieron precedidos naturalmente de lo preceptivo, que era el juramento del príncipe Don Juan como el doctor, que era el requisito acostumbrado. En esto, pues prácticamente las Cortes de Toledo, que son, insisto, muy importantes sobre el acontecimiento central, digamos, del reinado, pues se va a repetir después en Calatayud, en Valencia y en Barcelona, donde se celebran sucesivamente las Cortes de estos territorios, estos reinos. En las Cortes de Toledo se decidió también otra cosa muy importante, que es acometer una nueva y ambiciosa campaña contra Granada. Porque el ideal reconquistador, eso que hoy en día no se pone en el solfa, hay gente ya que dice que no existió la reconquista, que la idea de reconquista pues nos la hemos inventado en el siglo XIX. Bueno, pues no es verdad, eso estaba muy vivo entonces. Había muerto, digamos, la última campaña granadí ha sido en los años 50 con Enrique IV, y eso había quedado más o menos reducido a escaramuzas ocasionales, pero revive con el acuerdo de las Cortes de Toledo, insisto, porque el ideal reconquistador se mantenía muy vivo y había una conciencia plena de que el reino nazarí era el complemento territorial que exigía la unidad jurídica que se buscaba. El pretexto para poner en marcha la campaña de Granada pues lo ofreció el propio rey de Granada, Abul Hassan Ali, o como le llamamos nosotros, Muley Hacén, ¿no? Lo llaman los cronistas, quien se apoderó de un golpe de mano de Medina Zahara en diciembre del año 81. No hubo una reacción rápida o no hubo una reacción organizada
aunque sí el marqués de Cádiz y otros nobles andaluces respondieron con una racia, con una maniobra nocturna y consiguieron tomar Alhama, en el corazón del Reino de Granada, lo que fue aprovechado por los hijos del rey de Granada para sublevarse contra su padre. Los hijos eran Yusuf y Boabdil, ¿no? Y con el apoyo de su abuelo y de los abecerrajes famosos, pues lograron hacerse con el trono y expulsar a su padre de Granada. Boabdil, acto seguido, ya como rey de Granada, pasó a la ofensiva y corrió los campos de Lucena, aunque no logró entrar en la villa, y tras este primer fracaso pues sufrió otro todavía mucho más grave, en el que fue muerto a la larga era su suegro, que era más el alcalde de Loja, y Boabdil además fue hecho prisionero. Y esto fue aprovechado por Muley Hazen, el padre, el que había sido expulsado, quien recuperó a su vez el trono granadino y desbancó pues, naturalmente a los partidarios de Boabdil. Los reyes, en medio de toda esta situación y teniendo preso a Boabdil, pues lo que arrancaron fue un tratado de paz con una tregua de 3 años con Boabdil. Mientras tanto, se produce otra cuestión que es importante introducir aquí, que es ajena a Granada, que es la muerte del rey de Navarra, de Francisco de Foix, y del rey de Francia, de Luis XI de Francia, ¿no? Estos dos acontecimientos lo que hicieron es poner en una situación delicada la permanencia de Navarra dentro de lo que era la idea de la nación española y la restitución a Cataluña, o podríamos decir con más propiedad a Aragón, que era propiedad de los reyes de Aragón, de los condados pirenaicos. Entonces aquí se plantea una disyuntiva muy grave. Estaban en plena campaña de Granada y tenían este problema en el norte. Entonces lo que se hace es levantar el cerco de la operación de Granada, el ejército castellano se pone en marcha y en Tarazona, donde se había convocado las cortes de los 3 reinos aragoneses, pues se iba a organizar lo que era la operación de recuperar los condados pirenaicos. Me refiero naturalmente al Rosellón y a Cerdaña, ¿no? Pero resulta que en Tarazona pues, los catalanes no asisten. Y no asisten porque las cortes que se han convocado fuera de su territorio en contra de sus derechos y deciden no acudir. Y entonces ahí se produce el genio de la reina. Y la reina, pues más o menos viene a decir que si los catalanes, los barceloneses no podían venir a Tarazona, pues que los castellanos no iban a derramar su sangre en defensa de aquellos condados pirenaicos, decidió dar la vuelta y volverse para Granada y recomenzar otra vez la operación de Granada. De esta manera, pues, bueno, no digo que se perdiera el Rosellón y la Cerdaña como consecuencia de esto, pero sí es verdad que estuvo la clave de que se perdieran después, posteriormente, ¿no? Y con esta determinación, pues bueno, se fijaron unos nuevos objetivos para lo que era la conquista de Granada. Primero, y el orden, ¿no? Primero Málaga, después Almería y finalmente Granada. Cuando digo primero Málaga, Almería y Granada, bueno, detrás de las palabras de Málaga o de Almería, pues hay infinidad de villas del entorno que había que ir tomando y ir cercando, ¿no? Y estas operaciones se ponen en marcha de inmediato y en la primavera del año 84, pues ya los castellanos prácticamente se plantan en las inmediaciones de Málaga por primera vez y rinden pues Álora y Setenil y se les ofrece pues unas condiciones especialmente beneficiosas a sus vecinos. Los de Setenil en concreto se habían refugiado en Ronda. Y luego en el año 85, pues con la nueva operación por Cárcama, por Coín, se toma Ronda nada menos y prácticamente Marbella y todo el occidente granadino, además de otras plazas de menor importancia. Todos estos éxitos mermaron las posibilidades de otro personaje que lo mencionaron, que es el Zagal. Zagal es el hermano de Muley Hazen, era el contrincante del tío de Boabdil, que se había hecho con Almería y además había asesinado a su sobrino, a Yusuf, el hermano de Boabdil, y aspiraba a hacerse con el trono de Granada. La guerra civil se recrudeció y Boabdil fue aclamado en el
Albaicín y logró hacerse otra vez una buena parte de la ciudad. El acuerdo entre los reyes pues se impuso, pero realmente no resolvió ni significó absolutamente nada. Con la campaña del año siguiente, ya del año 86, el rey don Fernando proyectó la ocupación de la Vega de Granada y logró rendir algunas de sus fortalezas importantes, como Loja o Illora o Moclín, ¿no? Y hacer prisionero de nuevo a Boabdil, al que se le arrancó un segundo acuerdo. En este acuerdo, que es muy importante, pues ya lo que se fijó es que se le iba a ceder una especie de reserva para él y para los suyos, y a cambio él cedería lo que era Granada y todos los territorios que tenían en su mano, ¿no? Pero las circunstancias cambiaron, y cambiaron muy rápidamente, de manera que en abril del 87 se acomete ya la propia plaza de Málaga. Es un ejército ya poderoso, con 13.000 lanzas, con 50.000 peones, y se pone en marcha por lo que es la operación. Entra en Vélez Málaga, en toda la jerarquía malagueña, y obligó a Alzagal a abandonar Málaga. A su suerte, Málaga, a pesar de este abandono, siguió resistiendo, y esta resistencia, que fue inútil, lo que provocó es que cuando cayó Málaga, pues a los malagueños no se le ofrecieran las condiciones beneficiosas que habían concedido en otros lugares, y de hecho pues se exigió la expulsión a África, ¿no? Pero tras la toma de Granada se puso en marcha, ya de inmediato, ya estamos en el año 88, la toma de Baza y de Almería, que eran las únicas plazas que le quedaban al Alzagal. No hubo fortuna y la campaña se tuvo que replantear por el occidente granadino, que hasta entonces había estado al margen de la guerra. Pero esta alternativa, este cambio de estrategia, pues se convirtió en una auténtica marcha triunfal. Las villas del occidente granadino se rindieron, pues solo con la entrada de las tropas, a veces ni siquiera con eso, simplemente con el anuncio de que llegaban, ya se entregaban directamente, ¿no? Y fue, pues, se entraron desde Vera, Mojácar, Níjar, Los Vélez, el Valle de Purchena, la cuenca del río Manzola, Huesca, Belamuré, Galera, todo, ¿no? Y en el año 87 se puso ya en marcha la campaña de Baza, que según el acuerdo del 87 debía ser entregada a Boabdil, era la reserva que ya se le había prometido a Boabdil. El cerco estuvo muy bien organizado, fue muy costoso, fue probablemente el cerco mejor organizado de toda la campaña de Granada, y fue muy largo, también fue muy duro, con los combates muy sangrientos, pero finalmente se consiguió que el Zagal y su cuñado rindieran en la plaza, y ya en noviembre pues se rindieran Purchena y Almería, y se le volvieron a ofrecer esas condiciones beneficiosas, pues que se respetaban la religión, las costumbres, la hacienda, la justicia, el tráfico mercantil con África, etc., ¿no? Y esto mismo se hizo con otras poblaciones del entorno que se rindieron en aquel momento, pues, como escribió Luis Suárez, de lo que se trataba era de aplicar un bálsamo de suavidad que acelerase la entrega de Boabdil. Pero a partir de entonces lo que estaba claro es que Granada había quedado condenada, ya estaba para sucumbir, y por ello todos, en un lado y en otro, confiaban en el rápido fin de las hostilidades. Sin embargo, repentinamente, sorpresivamente, Boabdil se negó a cumplir los pactos que había suscrito, sobre todo el segundo y el tercero, ¿no? Y por eso, al comienzo del año 90, tuvo que ponerse en marcha una nueva campaña, la campaña ya propiamente del entorno de Granada, se tomaron algunas posiciones como Alendín o Andújar, pero sobre todo se entró a saco lo que era la Vega de Granada, y hubo una quema sistemática de las cosechas. Mientras tanto, Boabdil trataba de una maniobra desesperada de conseguir el apoyo de los partidarios del Zagal y de recibir, además, a través de un camino al mar que pretendía abrir, por recibir el apoyo que necesitaba. Era un plan efectivamente desesperado, pero no era un plan inviable, y de hecho los primeros movimientos de Boabdil pues tuvieron un éxito.
El problema es que se estrelló en Salobreña y esto le impidió abrir ese camino al mar por Almuñécar, por donde recibir el apoyo de África. Tampoco tuvo éxito en Madrid y en Almería, donde, por fin, pues, tras todos estos fracasos, pues, la resistencia de Boabdil ya se apagó definitivamente. El último acto se escribe ya en abril del año 91, cuando la hueste real pues, se hacen con lo que es las alpujarras, hacia la Vega, y se construye la villa de Santa Fe, donde se establece lo que era la intendencia del ejército real, que ya era un ejército, ya no era una hueste medieval, era un ejército perfectamente regulado y perfectamente organizado, ¿no? Lo que sí se puso en marcha entonces fue una lenta y discretísima negociación a lo largo de varios meses, que culmina justo antes de terminar el año, por el mes de noviembre, y se establecen las condiciones de la entrega de Granada, y que fueron unas condiciones enormemente generosas. O sea, la población granadina pues, podría mantener su libertad y sus bienes, se respetaría también su fe, se mantendría la ley coránica, se respetarían las relaciones con África, etc. Y Boabdil incluso pues, conservaría su patrimonio, con la excepción naturalmente de la Alhambra y de los palacios de la ciudad. E incluso recibiría un pequeño señorío en las Alpujarras. El 2 de enero del año 92, como sabrán ustedes, pues acabó todo. La entrega de la Alhambra, que era el símbolo de la ciudad, se llevó a cabo con una estudiada ceremonia al modo de la caballería medieval, y aquel mismo día, muy sintomático, hay una carta que escriben los reyes a la ciudad de Sevilla, y en ella celebran la recuperación de la ciudad que por más de 782 años los musulmanes han tenido y ocupado. Era pues el fin de la reconquista, el fin de un sueño, o el fin casi yo diría que de un mito. Como es natural, la guerra de Granada, que he relatado así con los trazos muy gruesos, y aún así estoy seguro que les habré agotado a la paciencia, ¿no? Pues la guerra de Granada es verdad que exigió concentrar pues, todos los esfuerzos, todos los recursos del reino, pero en contra de lo que pueda parecer, eso no hizo que los reyes se desatendieran de los objetivos políticos que perseguían desde que los habían fijado en las Cortes de Toledo. Por ejemplo, en relación con la Corona de Castilla, pues el establecimiento de la Santa Hermandad, que se había concebido como un cuerpo general de policía, pues se convirtió en un instrumento de singular importancia para lograr la pacificación interior. Eso ya lo he dicho. Lo que no he dicho es que ese ejército interior que se establece con la Santa Hermandad fue una de las unidades militares más importantes dentro del ejército castellano en la Guerra de Granada. También es importante que la Santa Hermandad logra recaudar unas cifras astronómicas. En el año 88, por ejemplo, llegó a alcanzar los 66 millones de maravedís. Y esto le permitió no solo sostener ese ejército profesional de infantería y caballería que auxilió el ejército real en Granada, sino incluso formar un ejército regular, que es el que va a ir después a la guerra de Nápoles. Pero al propio tiempo, pues como no hay nada nuevo en la historia, ¿verdad? Pues además de esto, lo que se descubren fueron unos abusos, unas situaciones complicadas de latrocinio en la recaudación de aquellas cantidades tan astronómicas. Y por eso, al final, pues la hermandad volvió a su situación inicial. ¿Cuál era? Pues volver a sus orígenes, esto es, al sistema de la jurisdicción local, por sus alcaldes y sus cuadrilleros. Y en cuanto a la nobleza, pues también el nuevo Estado de los Reyes Católicos pues, perfiló un nuevo papel para la nobleza, un papel políticamente destacado, pero en todo sometido a la autoridad real. Y eso, como es natural, pues dio lugar pues, a no pocos recelos y resistencias, puesto que la cuestión primordial fue controlar a los más poderosos, limitar y reprimir sus excesos, aunque procurando siempre no recortar su estatus económico. La lectura de esto pues, se ha hecho muchas veces como una política antinobiliaria, y yo creo que no es así. Yo creo que efectivamente fue una política destinada a otorgar a la nobleza un papel dentro de lo que era el nuevo Estado. En cierto modo, por tanto, la política de los
los Reyes Católicos, y sobre todo la política de los Reyes Católicos con respecto a la nobleza, fue una política de pacto y de concordia, aunque arbitrada siempre, insisto mucho, en la mayor firmeza. En esta línea se situó, por ejemplo, el protagonismo de los reyes en el diseño de auténticas estrategias matrimoniales destinadas a reforzar la cohesión interna de las grandes estirpes de la nobleza y promover al propio tiempo el equilibrio y la normalidad en el conjunto del estamento noble. Hay ejemplos muy señalados, entre ellos recuerdo el matrimonio concertado en 1477 entre una hija de don Pedro Fajardo y de don Gonzalo de Chacón, con el adelantamiento de Murcia como trasfondo. También el matrimonio concertado en el año 86 de una Mendoza con el primogénito, el marqués de Villena, o el concertado en 1501 entre doña Beatriz de Castro la Hermosa, aquella de, como era aquello de la carne, el carnero, de los pescados, el mero, de las aves, la perdiz, de la mujer, la Beatriz. La Beatriz es esta doña Beatriz. Esto suena muy mal hoy en día. Bueno, pero eso lo decía en el siglo. Esta doña Beatriz de Castro era como la reina de Inglaterra. Fue condesa hasta los 90 años. Tuvo no sé cuantísimos hijos, 2 matrimonios, y el heredero tuvo que hacer marqués de Sarria porque no había manera de jugar con Deremos. Y cuando murió la madre, pues él fue con Deremos y fue con Deremos apenas 3 años. Bien, pues el matrimonio de esta Beatriz de Castro fue también organizado por doña Isabel, directamente por doña Isabel, con don Dinis de Portugal, que era hijo de los duques de Braganza y sobrino de Portugal. Lamentablemente, porque don Dinis murió muy rápido y la pobre doña Beatriz pues, se buscó un arreglo con un pariente que era Luis Osorio, que era hijo del obispo de Jaén. Bueno, el padre fue obispo de Jaén después de ser padre, ¿no se entiende? Pero no se casaron y no pidieron la venia real para el matrimonio, entonces hay unas complicaciones, y cuando la condesa doña Beatriz fue a la toma de la almohada, se la negaron, un gran escándalo. Bueno, bien, en el contexto de todo esto que estoy contando, pues hay un aspecto clave, que es el régimen del mayorazgo, ¿no? Que era la verdadera clave del sistema, ¿no? Hay una ley, la famosa, la ley de 1505, que establece claramente los 2 pilares del mayorazgo, ¿no? La preferencia del varón primogénito de una parte y el carácter inalienable de la propiedad inmueble. Pero no fue solo con la ley, sino que los reyes intervinieron en sonoras ocasiones en problemas que se plantean con los mayorazgos, en algún caso en defensa del mayorazgo. Por ejemplo, el debate entre los Alba y la Casa de Haro por el mayorazgo de Miranda de Castañar. Pero también los reyes intervinieron al contrario, para dividir mayorazgos, los señoríos que estaban avalados por la fundación del mayorazgo. Por ejemplo, el caso famoso de Ponferrada, del año 85, de Plasencia o de Asturias, en el año 88 o 90. Paralelamente, de acuerdo con ese nuevo papel que se reserva a la nobleza, pues los reyes trataron de implicar a los vástagos, a los hijos de los grandes personajes, en las campañas de Granada, y más tarde, en función siempre de su particular capacidad, de los distintos destinos políticos y militares de la monarquía. Esto es importante tenerlo en cuenta, y así se comprende pues, la presencia de personajes como Fernando de Acuña, que mencioné yo, el almirante Alfonso Enríquez, el condestable don Pedro Fernández de Velasco, mientras que en el ámbito de lo que es la milicia, pues mencionan pues, los condes de Salinas y de Tendilla, por ejemplo, así como el primer marqués de Mondeja, que era hijo de Tendilla, el segundo duque de Alba y su hijo, el marqués de Coria, don Diego Fernández de Córdoba, el alcaide de los Donceles, y sobre todo el bien celebrado Gonzalo Fernández de Córdoba, era el capitán. Vinculado con el tema de la nobleza y el mayorazgo, etc., pues está también otra cuestión importante, que son las órdenes militares. ¿Qué pasó con las órdenes militares? Bueno, las órdenes militares, me huelga advertir pues, que la corona de Castilla, sobre todo la corona de Castilla, había acumulado un peso militar, económico y patrimonial verdaderamente extraordinario. Y de ahí pues, que sea fácil comprender
no solo el peso y la importancia política que tenían sus maestres, sino también los grandes debates, los gravísimos debates que se suceden en la sucesión de los maestrazgos de estas órdenes. Por eso, el gran objetivo de los reyes fue apartar, lo primero, a los grandes de la nobleza de los maestrazgos y promover en sustitución por personajes de origen menos relevante, menos esclarecido, como sucedió, por ejemplo, con don Alonso de Cárdenas o García de Padilla, que fueron maestros de Santiago y de Calatrava en aquellos primeros años del reinado. Sin embargo, el verdadero empeño de los reyes no era ese, el verdadero empeño era neutralizar políticamente los maestrazgos y, por tanto, las órdenes. Y esto se logró al mediar, sobre todo a partir de los años 80 al 85, sobre todo, con la supresión de los maestrazgos y la conformación del llamado Real Consejo de las Órdenes, que es un organismo que luego tardó bastantes décadas en consolidarse, pero se integraría en el sistema polisinodial de la nueva monarquía, y los reyes, los monarcas, se convirtieron en los administradores perpetuos de las órdenes militares, por lo cual resolvieron un problema. Por aquellos años, también pasémonos a Aragón, en la corona de Aragón, con la sola excepción de Valencia, estaba sometida a una profunda crisis, la cual había fomentado la proliferación del bandolerismo también, como en Castilla. Por eso, en el año 80, los reyes propusieron la introducción de una hermandad general al estilo del que habían institucionalizado en Castilla. Pero en Cataluña, sobre todo, y específicamente en Barcelona, el problema era mucho más grave, pues faltaban los recursos precisos para la superación del gravísimo déficit que asolaba la ciudad. El asunto fue abordado en las Cortes de Barcelona del año 81, y allí, a instancias de la reina Isabel, se adoptaron algunas medidas tímidas, algunas de las cuales volvieron a repetirse siglos después, por ejemplo, lo que es la protección de las exportaciones del paño, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando todavía de finales del siglo XV. Luego se añadieron otras propuestas, pero de Bernat Marimón y de Pere Compromines, pero que tuvieron poco recorrido, porque ninguna solución podía ser efectiva mientras se mantuvieran otros problemas. En particular, uno de ellos grave, que había provocado una auténtica guerra civil, que era el tema de los campesinos sujetos a la servidumbre, de los remensas, ¿no? Los países de las remensas, ¿no? Cuyo único medio estaba en la tierra, o el medio de vida era la tierra. En septiembre del año 84 estalla la rebelión, la gran rebelión de los payeses de la remensa, y que obtuvieron grandes éxitos en unos primeros meses, pero según pasaron esos meses, pues comenzaron las derrotas y con ello, pues, el inicio de las negociaciones. Y en el año 86, en el 21 de abril del 86, el rey don Fernando, dictó en Guadalupe una sentencia arbitral que abolió los 6 malos usos, incluido el derecho genérico del maltrato a maltratar, y concedió la libertad a los payeses, que conservarían la tierra y deberían también, claro, pagar una indemnización a sus señores y compensar por los daños que habían provocado con su rebelión. Pero en todo caso, insisto, ese acuerdo de Guadalupe fue verdaderamente determinante para la paz integral de Cataluña. Pero, insisto, como he dicho, la recuperación de Cataluña pasaba naturalmente por otras reformas previas que no solo afectaban a Barcelona y al entorno de Barcelona, a Cataluña, sino al conjunto del reino de Aragón, ¿no? Y en Aragón, como había fracasado aquella convocatoria conjunta de Tarazona que mencioné atrás, a comienzos del año 84, pues se había obligado a posponer la adopción de las primeras medidas de urgencia, en particular las referidas a la justicia, que estaba impedida por exceso de privilegios, a las contribuciones económicas, que estaban bloqueadas en las Cortes, y a la estructura municipal, que en Aragón era exactamente igual que la de Barcelona. Sin embargo, tras la toma de Málaga, los reyes decidieron abordar el asunto. Insisto en la toma de Málaga para que vean que la vida en el conjunto de los reinos de Castilla y Aragón no se paralizó con la campaña de Granada, sino que las reformas siguieron adelante exactamente igual, era el mismo ritmo, ¿no? Bien, pues tras la toma de Málaga, los reyes decidieron abordar el asunto con la mayor firmeza,
no se anduvieron con muchas delicadezas, la verdad, y gracias a eso las reformas funcionaron. El primer paso fue imponerse a los jurados de Zaragoza y tras seleccionar a un grupo de adictos, don Fernando nombró un nuevo concejo municipal y un mes después, y con idéntica firmeza, decretó la obligación de pertenecer a la Hermandad General y de someterse a la Inquisición, y de esta manera pues, renovó pues, prácticamente lo que es todo el reino de Aragón, y se reformó también la Inquisición, la nueva Inquisición. De esta forma, a comienzos del año 88, cuando se reúnen las Cortes en Zaragoza, el rey ya disponía de todos los resortes necesarios para imponer sus decisiones. Así estableció un sistema de sisas, suspendió, aunque no suprimió, el privilegio llamado de manifestación, y obtuvo de los procuradores el poder para nombrar directamente a los miembros de la Diputación. Fue, simple y llanamente, una revolución silenciosa en pro del autoritarismo de la monarquía. Y contra esta revolución silenciosa apenas se alzaron ninguna voz. Bueno, protestó un poco la Justicia Mayor, Lanuza, Conde Lanuza, protestaron 6 de los 8 linajes aragoneses, pero ninguna de esas protestas alcanzó repercusión y, por supuesto, mucho menos consecuencias. Y, de hecho, pues, estas decisiones reales pues, tomaron cuerpo y tuvieron sus resultados beneficiosos, benéficos para él. En relación con Barcelona o con Cataluña, los dos objetivos también estaban perfectamente definidos desde mucho tiempo atrás. Se trataba de sanear la hacienda, que estaba seriamente endeudada, y de lograr un mayor control regio sobre las altas instituciones catalanas. Las instituciones eran, naturalmente, la Diputación del General, lo que hoy llamamos Generalitat, y el Consejo del Ciento barcelonés. Y las Cortes del año 81 habían dejado claro que lo primero iba unido a lo segundo. Unos años después, estando en Zaragoza, don Fernando recibió a 3 síndicos del Consejo del Ciento barcelonés que habían sido comisionados para tratar de los conflictos que se derivan de la implantación de la Inquisición. Sin embargo, don Fernando, que era muy listo, lo que hizo fue llevarlos a otro terreno y consiguió tratar con ellos la reforma del general, de la Diputación del General, que era la iniciativa que correspondía al rey. De este modo, a comienzos del año 86, al tiempo que reformara la Diputación aragonesa, el rey se decidió también a reformar la Diputación del General, que era la representación permanente del Principado. Y lo hizo, insisto, sin mayores contemplaciones. Suspendió primero el mecanismo constitucional y, acto seguido, decidió designar un nuevo general presidido por un castellano, el abad de Poblete, don Juan Payo. No hubo protestas ni reservas, sino hubo verdadero aplauso. Y gracias a ello la economía experimentó una recuperación rápida, aunque el desorden económico y la corrupción seguían enquistados. Habría que hacer un inciso. En aquel momento los muertos quedaban en las cunetas, en las calles, en las aceras. La situación de Barcelona era pavorosa. No era un problema de peste, era un problema de hambre. No funcionaba absolutamente nada, y todo empezó a funcionar a partir de esta primera medida de don Fernando. Pero efectivamente el desorden y la corrupción estaban enquistados, y por eso el rey se atrevió a dar un nuevo paso y reordenó de una manera expeditiva el Consejo del Ciento, el cual aprobó íntegramente el plan aprobado en las Cortes por los Reyes, incluidas las propuestas de Corominas, que era el conseller en cap, y en 1491 se dispuso ya la aplicación de todas estas medidas, de manera que el problema de Barcelona y el problema de Cataluña quedó igualmente resuelto, aunque no se lo pagaron muy bien, como saben todos ustedes. La última parte de esta conferencia, que no querría que fuera excesivamente larga, debe centrarse ya en lo que es la Iglesia, el problema religioso, y ya pues el tema de los judíos y de los musulmanes. Los reyes decidieron abordar los problemas que afectaban específicamente a la Iglesia, y
cuyo sentido y alcance fueron resultado de un programa perfectamente calculado y madurado. El objetivo era sanear la vida espiritual y liberar al clero de sus excesivos empeños temporales. En este contexto reformador se inscriben 3 logros muy notables que deben ser resaltados: la preeminencia de la justicia real, la exclusión de los extranjeros en la provisión de las actividades eclesiásticas y muy especialmente la consecución del derecho de presentación, que se madura a partir del derecho de súplica que le había sido reconocido a Enrique IV. Pero, como es bien sabido, la reforma fue mucho más lejos de esto. No se limitó solo a la jerarquía eclesiástica, sino que se extendió al conjunto de las órdenes monásticas, tanto benedictinos como cistercienses, y también a las mendicantes, empezando por los franciscanos, que fueron los primeros, seguidos por los dominicos y los agustinos. Todo esto se puso en manos de un personaje excepcional, que es el cardenal Cisneros, que estuvo apoyado por Hernando de Talavera y por Rodrigo de Lieza, que fueron los que realmente llevaron a cabo esta reforma eclesiástica. Pero también importa recordar que el parecer de Cisneros era que la reforma debía completarse con una mejora de los estudios, y para eso urgió la vigilancia sobre la Universidad de Salamanca y la dotación de nuevos templos, un poco en la línea de lo que ya había ensayado el cardenal Mendoza, que había fundado el Colegio de Santa Cruz en Valladolid, y después el Colegio San Gregorio, que había sido fundado por Alonso de Burgos. Y de ahí el empeño de Cisneros por fundar una tercera universidad, que es la de Alcalá de Henares, y para ello consiguió las bulas en el año 99, aunque la universidad tardó luego bastantes años en hacerse materializarse. Previamente a esta reforma eclesiástica, los reyes tuvieron que afrontar otro problema no menos importante, que era el de la presencia de los judíos en España, donde en los judíos siempre había sido un cuerpo extraño, un cuerpo social extraño. Esta presencia efectivamente era muy antigua, se remontaba a los primeros siglos de nuestra era, ¿no? Y había alcanzado un esplendor excepcional en los siglos XI y XII. Luego había decaído, habían empezado a haber normas restrictivas para la población judía. Fue en tiempos de Alfonso X, y después hubo una protección por Alfonso XI y Pedro I, y después empezaron a surgir los conflictos graves. Más grave de todos se produce en el año 1391, ¿no? Y que afectó a la rica aljama de Sevilla y luego se extendió al resto de las aljamas o las juderías que hubo en Andalucía y en el resto de Castilla, en Toledo, en Cuenca, en Ciudad Real, en Valencia, en Barcelona, etc. Esta hostilidad hacia los judíos fue en aumento, y la presión social los llevó a hacerse verdaderamente insoportable. Recuerden que eran obligados a llevar señales o ropas distintivas, vivían recluidos en guetos, frecuentemente vallados y con una sola puerta de acceso, etc. Al cabo, pues, claro, esta presión lo que provocó es que crezcan las conversiones, pero no eran conversiones por convicción, aunque hubo un debilitamiento de la fe hebrea, ¿no? Sino por miedo y por comodidad. De ahí el creciente recelo hacia los conversos o marranos, de quienes se sospechaba que seguían practicando en secreto la antigua fe. Y de ahí pues que aparezcan nuevas normas restrictivas, pero nada de todo esto era ya suficiente. Ocurría simplemente que el problema de los judíos era ahora ya también el problema de los conversos, y cuyo número pues había equilibrado, se puede cifrar en torno a los 200.000. Y lo más preocupante era la capacidad, la potencial capacidad para contagiar el cierto judaísmo entre los cristianos de no suficiente formación, dado que muchos de ellos ocupaban oficios y cargos públicos, ¿no?, en la administración pública. Y luego además pues, también se les acusaba de blasfemias, de sacrilegios, de atrocidades, etc., ¿no? Bueno, probablemente casi todas estas acusaciones eran falsas, probablemente, o la mayoría eran falsas, pero el problema no era ese, el problema es que eran repetidas y eran creídas. Y para convertir esta situación, pues entonces lo que se hace es caminar esa unidad de la fe, pues lo que se hace es importar o introducir la institución de la Inquisición. La Inquisición, evidentemente, estaría creado para combatir la herejía, no para otra cosa.
pero la decisión de introducir la Inquisición pues, fue firmada al final en 1478 por Sixto IV y se autorizó a los reyes a designación de unos clérigos para constituir el tribunal, etc. Esto se puso en marcha y sobre todo en primer término en Sevilla. El castillo de Triana allí tiene su primer asentamiento, la Inquisición, y desde ella se dictaron los acostumbrados edictos de gracia, los 3 edictos de gracia, tras los cuales pues, efectivamente hubo un número elevado de conversiones. Sin embargo, también las ejecuciones en la hoguera, en el quemadero que llamaban, no tardaron en hacerse trágicamente frecuentes, de manera que las víctimas mortales empezaron a contarse por centenares y las penas de prisión por millares. Y estos ecos de estos excesos, pues llegaron a Roma, no tardaron en llegar a Roma, vía por los propios judíos. Y Sixto IV decidió revocar la bula del año 78, pero no hubo marcha atrás. Los reyes ya estaban entonces determinados a extender la Inquisición a otras ciudades de Andalucía y al conjunto de las coronas de Castilla y de Aragón, como ya he mencionado antes, ¿no? Y de esta manera, en el año 83, en 1483, después de una serie de conflictos y de ese encuentro, pues Sixto IV terminó aceptando la imposición de los reyes y nombró un inquisidor general para Aragón, Cataluña y Valencia, que era Fray Tomás de Torquemada, a quien luego se le amplió su autoridad sobre Castilla a partir del 84. ¿Hubo resistencia a la Inquisición? Pues sí, sobre todo la hubo en Barcelona. Y en Barcelona, vuelvo a lo mismo, porque hubo resistencia porque decían que no había judíos. Cuando luego percibieron que la marcha de los judíos les afectaba económicamente, entre sí cambiaron la resistencia y el problema. En cambio, en Valencia, pues prácticamente no hubo ninguna resistencia en el año, antes de terminar el siglo, 1498, pues a la que es la muerte de Torquemada, pues la Inquisición ya era una institución perfectamente organizada, perfectamente madura, y además con un cierto aire colegiado, muy al tono con la nueva realidad, con la nueva monarquía y proyectos polisimultáneos. En marzo del año 92 los reyes ya dictan la expulsión de los judíos a quienes se les ofrece un plazo de 4 meses para salir de sus dominios. El decreto tenía fundamentos naturalmente exclusivamente religiosos y ofrecía la posibilidad de abrazar la fe cristiana como alternativa a la expulsión. Es verdad que los predicadores extremaron sus esfuerzos para lograr estas conversiones, pero finalmente pues, sí, hubo muchas conversiones, se les dio apellidos y nombres que no permitían distinguirlo de los cristianos, se les dieron privilegios y mercedes, pero también es verdad que fueron muchísimos más los que aceptaron el hecho de la expulsión. Y a todos ellos se les permitió vender sus bienes y llevar consigo su fortuna, pero, acuérdense de lo acordado en las Cortes de Toledo, no bienes materiales, sino en letras de cambio. El éxodo de los judíos, pues que puede cifrarse entre 50.000 y 150.000, más o menos. Pues la mayor parte se dirigió sobre todo a Portugal, y por la vía de Portugal, pues toda lo que era la berbería. Pero también hubo salidas por el norte, hacia otras naciones de Europa, como Italia, o Inglaterra, Flandes, etc. Y nos faltaron naturalmente muchos de ellos de los que salieron, que luego retornaron y se sometieron por fin al bautismo. Dentro de esta idea de la unidad de la fe, de la unidad religiosa, de la reforma de la Iglesia, etc., pues también tiene cabida el problema musulmán. El problema musulmán, que es ya el último a tratar, conviene tener claro que era numéricamente, la presencia musulmana era numéricamente muy importante, sobre todo en Aragón y en el sur de Valencia. Pero era una población que estaba protegida por pactos y que garantizaban su derecho a vivir en el territorio, que garantizaban su libertad personal, así como la propiedad de sus bienes, etc. Por eso la única solución fue promover la conversión, iniciativa que fue confiada a Fray Hernando de Talavera.
quien sin embargo estaba empeñado solo en conseguir conversiones voluntarias y sinceras. Por eso los progresos fueron muy lentos. Y en julio del año 99 se produce un momento importante en este contexto, y es que los reyes católicos visitan Granada. Visitan Granada y se quedan sorprendidos, escandalizados por el aire extremadamente musulmán que todavía conservaba la ciudad y que era visible incluso en la propia vestimenta de sus habitantes. Y su respuesta fue comisionar a Cisneros, al general Cisneros, quien colocó a los granadinos ante la misma disyuntiva que los judíos, o el bautismo o el extrañamiento. Y así se lograron algunas conversiones en masa, pero este no era un buen camino, y el descontento general estalló muy poco después como consecuencia de la transformación de la mezquita mayor de Albaicín en iglesia cristiana y sobre todo la quema pública de libros árabes de temática religiosa en Viparrambla. Y esto provocó una rebelión que fue sofocada con dureza en Granada, donde 50.000 granadinos aceptaron finalmente el bautismo. Pero en las Alpujarras y sobre todo en la serranía de Ronda las cosas no fue tan fácil, ¿no? Los musulmanes expresaron finalmente, después de la victoria militar de Gonzalo Fernández de Córdoba, entre otros, aceptaron y plantearon el deseo de marcharse, de extrañarse a África. Al final la solución pues, fue inevitable, fue el decreto de expulsión que se firma el 11 de febrero del año 1501. El decreto de expulsión, que quiero advertir que no afectó a los moriscos de Aragón y Valencia. Y en él se fijó un plazo límite de poco más de 2 meses para optar por el destierro o el bautismo. Y es verdad que la respuesta a favor del bautismo pues, fue bastante numerosa, mucho más de lo que esperaba. Con esto llegamos al final del reinado, que está marcado naturalmente por la muerte de doña Isabel. La muerte de doña Isabel se produce en Medina del Campo en noviembre, el 26 de noviembre del año 1504. Muy poco antes de su muerte, el 12 de octubre, la reina había otorgado un testamento, que es un documento de una importancia considerable, pues se refleja de una manera muy fiel la sensibilidad religiosa, moral y política de la reina, aunque no puede perderse de vista que en ese testamento debieron intervenir probablemente también sus asesores y sus confesores. De cualquier modo, lo que creo que importa resaltar aquí antes de terminar es que en este testamento se refleja toda la problemática interna del reino en ese momento. Y sobre todo hay un especial énfasis en el problema de la sucesión al trono, que era sin duda pues, el problema más importante y grave que había en ese momento. De hecho, el 26 de noviembre de 1504 y el 8 de noviembre de 1517 España vivió un periodo de singular intensidad que fue prolegómeno de la era de los grandes monarcas de la Casa de Austria. El punto inicial está claro en la muerte de la reina Isabel y el final está en el cardenal Cisneros. Y entre uno y otro momento discurren pues, 13 años en los que se sucede la primera y más difícil gobernación de castellana del rey don Fernando, entre noviembre de 1504 y junio de 1506, el muy breve reinado de don Felipe I, Felipe el Hermoso, que es de junio a septiembre de 1506, se sucede a continuación la interinidad del cardenal Cisneros, que va desde septiembre del año 6 a enero del año 16, del año 7, y luego ya viene la larga regencia del rey don Fernando, que va desde agosto del año 7 a enero del 16. Y ya finalmente, muerto don Fernando, se produce el gobierno del cardenal Cisneros, que se produce entre enero del 16 y noviembre del 17, y que concluye con la muerte de Cisneros y la apertura de la puerta a favor del nieto de los reyes, de don Carlos de Gante, que es el hijo de doña Juana, que es quien va a dar continuidad al gran empeño político de los reyes católicos. Ya con eso pues cerramos el chiquito de hoy. Bueno, pues muchas gracias Eduardo por esta espléndida conferencia.
Y ahora unos minutos para algunas preguntas o comentarios. Como nadie se anima, seguro que tomando un vinito sí que surgen comentarios, así que entonces pasamos al vino después de darte otra vez las gracias.